No hubo un solo día que no le dediques a tu papá. Lo voy a extrañar tanto. ¿Qué quieres? Imagino que Saúl ya está contigo. ¿Saúl? ¿Por qué debería estar conmigo? Hasta hace poco estuvimos en mi oficina y pensé que iba a buscarte para advertirte lo que está pasando con Gustavo. ¿El periodista? ¿Qué pasa con él? Lo descubrió todo, que soy un monkey, que fuiste abusada por nosotros y que tus padres murieron. Y sabe que te estás vengando de los monkeys. ¿Cómo supo todo eso? No lo sé, pero Saúl salió muy apurado de aquí. ¿De veras no fue a buscarte? No. No, Saúl no movió ni un dedo para avisarme del peligro que estoy corriendo. Ni una llamada, nada. Y no vayas a intentar nada en contra de ese periodista. Más bien te llamo para calmarte. Gustavo no tiene pruebas. Por favor, no hagas nada de lo que te A puedas... mí nadie me dice qué hacer. Adiós, jefecito. Mi berrinchudo. Te prometo que voy a ser la mejor persona que pueda ser. Te prometo hablarle de ti a mis hijos. Prometo amarte, recordarte siempre. Adiós, papacito chulo. Mónica. Mónica, espera. Por favor, no te vayas sola. Yesenia, tu mamá y todos me están esperando, Saúl. De verdad, gracias por venir, pero pues, hay muchas personas que pues, me están apoyando y están conmigo. Quiero ser una de esas personas. Me hizo mucho bien verte. Pero también me hace daño. Me recuerda lo que pasó con nosotros, con Altagracia, y quiero olvidarme de todo, en serio. ¿Quieres olvidar que te amo? Porque yo no puedo. Yesenia, Lázaro me pidió que cumpliera con un encargo. Necesito hablar contigo y con Mónica. Sí, ahorita que venga Mónica le decimos. Ya se tardó mucho, ¿no? Bueno, yo creo que es normal. Mónica se hace la fuerte enfrente de todos, pero yo creo que no sabe cómo reaccionar. Bueno, es mejor que vaya por Mónica. Saúl, yo estoy con Adolfo y tengo que respetarlo. Esto no es correcto. Estás dolida y confundida por todo lo que ocurrió entre nosotros. Pero tú no amas a Adolfo. Tú me amas a mí. Yo nunca dije que no te amaba. ¿Tú sabes por qué me alejé de ti? No es justo que sigamos separados por... Por favor, no la menciones. Hoy estoy enterrando al hombre que más quise. Y ella fue la persona que más daño le hizo. Ya no quiero escuchar su nombre, en serio. Tengo que decirlo. Porque ella es el motivo por el cual no estamos juntos. Altagracia... Es mi madre, Saúl. Aunque no me guste y aunque me duela, es algo que nunca va a cambiar. ¿Por esto tardaste tanto? ¿Estás bien, amor? No, no está bien. Está triste, está confundida. Y Saúl nada más vino a darme el pésame y a presentar sus respetos a mi padre. Podemos comportarnos todos, ¿verdad? Oye, tú aléjate de ella, ¿sí? Está conmigo. Vine a buscar a Mónica porque Yesenia está desesperada. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? Mi amor, oye, Hola. nada más vi tu mensaje y me vine corriendo. Perdóname que no te avise a tiempo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisaste que tenías chequeo? No, es que no tengo chequeo. Vine porque... Ay, porque quise. A ver, ¿cómo que hay? Porque quise que... ¿Algo pasó? Nada más vine porque... Bueno, porque
quise hacerme la prueba de paternidad. ¿Pero cómo ahorita, antes de que nazca el niño? Sí. Al principio tuve el impulso de venir sin decirte nada, pero luego lo pensé y se me hizo injusto no decirte. Así que, pues nada, quería que me acompañaras. ¿Me acompañas? ¡Apúrate! Tengo que regresarte a tu celda antes de que esto se llene de reclusos. ¿Qué pasa? ¿Que les tienes miedo o qué? En cuanto esto se llene de internos y te quieran hacer algo, yo no voy a poder hacer nada. Te estoy pagando mucho dinero para que me protejas. ¿Qué pensaste? ¿Me vas a ayudar con la huida, sí o no? No, hasta que me digas de qué se trata ese plan que inventaste. Yo no lo inventé. Lo inventó el Chapo Guzmán. ¿Quieres hacer un túnel? Esa no fue la única vez que el Chapo Guzmán se escapó de la cárcel. Pues yo me voy a hacer cargo de ese bebé, sea mío o no. Te agradezco cada segundo de seguridad que me brindas. Lo que pasa es que no se me hace justo que no sepamos quién es el padre de mi hijo. Ya luego tomamos la decisión que vayamos a tomar. Mi decisión está tomada. Ahora que, si tú lo que quieres es dejarme, pues bueno. Oye, deja el drama, ¿eh? Que quien van a picar con una aguja gigante es a mí, no a ti. ¿Por qué? ¿Por qué te van a hacer eso? Bueno, porque estoy en las semanas para hacerme la amniocentesis. Ya luego la aguja llega hasta el líquido amniótico, que es donde flota el bebé. Y de ahí vamos a tener toda la información que necesitamos. Y pues, de paso vemos la salud del bebé. Oye, pero eso no afecta ni la salud del bebé ni la tuya, ¿no? Además, ya yo tengo un hijo de 18 años. Lo que pasa es que el médico me dijo que había que hacerme la prueba porque por la edad, por el embarazo, y me va a mandar 2 días de reposo. 2. 2 días. Entonces, o sea, te voy a tener que consentir 2 días. 2 días, sí. ¿2 días? 2 días. Yo pensaba consentirte toda la vida. Pero bueno, 2 días de masaje y llevarte el desayuno a la cama, pues no está mal, ¿no? Es mucho. Yo no soy un preso tan importante como el Chapo, pero si a él le sirvió ese plan, conmigo también servirá. El Chapo tiene dinero suficiente para sobornar un reclusorio entero. Tú no. Yo no necesito tanto, solo te necesito a ti y a 3 guardias de tu confianza para hacerlo, nada más. Sí, pero tengo que pensar en quiénes poder contar. Además, hay que escoger el momento preciso. Lo vamos a hacer hoy. Hoy, sí, esta noche. Te voy a pagar el triple de lo que te dije. Tendrás dinero suficiente para pagar a los 3 custodios y el resto será todito para ti. Isabela, espera. Mira, si me vas a reclamar por el beso que te di, de veras, déjalo así, que no te voy a estar haciendo porras para que andes conmigo. No hace falta. Mira, ese beso que nos dimos fue lo que fue. Y no fue algo de hermanos, lo sé. Ni me hizo sentir incómodo. ¿De veras? ¿No te sientes culpable por tu ex? Eso déjamelo a mí. Lo único que sé es que la que está aquí conmigo ahorita eres tú. Me estás apoyando en todo. Sobre todo en esta bronca con mi papá. Oye, voy a ir a mi casa. Creo que Mónica va a ir y quiero darle el pésame. ¿Vienes? Me encantaría, pero... ¿Crees que Lidia va a estar? En mi casa, Diego, por favor. Mira, mejor, ¿por qué no le das un abrazo a Mónica de mi parte? Yo me tengo que ir a trabajar. ¿Sí? Adiós. Mire, ¿estás segura de que es aquí? Pues sí, esta es la dirección que me dieron y las señas. A ver, no, espérate, esto es una locura, Lidia. ¿Que te cruces la frontera tú sola de ilegal? Pero no, es que es muy peligroso, Lidia. Aguanta, no pasa nada, hombre. No pasa nada. Usted debe de ser la señora Carmen. Y tú, Lidia, que el nombre es lo de menos. Llegando a la frontera, los coyotes te lo van a cambiar de todos modos. Aquí le traigo la primera parte del dinero, son 3,000. ¿3,000 qué? ¿3,000 dólares? Sí, estás loca, eso es mucha lana. Bueno, ¿y cuánto crees que cuesta el American Dream? Si te parece caro, quédate a trabajar en México. A ver si a tu amiguita le parece bien el precio. Bueno, ¿usted por qué se le queda viendo así a mi amiga, eh? Pues porque así le gustan a los coyotes, fresquecitas. Escúcheme bien, señora. Nadie le va a poner un dedo encima a mi amiga, ¿me escuchó? Uy, trajiste guaruras. Oiga, señora, yo lo que le quería preguntar era, pues, ¿cómo está la cosa para cruzar? ¿Es seguro? ¿Cómo por dónde? Pues, para estar más tranquila, ¿no? Todo depende. ¿Cómo que todo depende? A ver, ¿ya estás escuchando? Si
Si te vas por la frontera, pues te puede agarrar la migra. Y si te vas por el río, pues te puedes ahogar. ¿Mago? ¿Qué mago? Pues estoy hablando, sí. Gracias por venir, licenciado. Nos deja solos, por favor. Gracias. Perdón, pero ¿quién es este señor? Licenciado Ferrara, para servirle. ¿Usted conoce a mi papá? Yo los presenté. Hace algunas semanas Lázaro me pidió que le recomendara un abogado para redactar su testamento. ¿Cuál testamento? Si Lázaro no tenía ni un peso. Sí tenía, Yesenia. Tenía mucho más de lo que te imaginas. Altagracia me citó para ofrecerme dinero para asegurarle un futuro a Mónica. ¿Cómo? ¿Quiere ayudarla? Tú sabes que aunque ellas insistan en buscar una cura, yo no voy a aguantar vivo mucho más. Así que quiero asegurarme de dejarles una herencia a las dos, a mi hija y a mi mujer. ¿Pero cómo? Lázaro te dijo todo eso y nunca me lo contó a mí. A ver, Altagracia le dio dinero a mi papá y él lo aceptó así. No te pongas nerviosa, mi amor, todo va a estar bien. No, yo no estoy nerviosa. Tú estás. ¿Yo? Sí. Hasta atrás las manos sudadas. No. ¿Qué es esto? Esto es porque me las acabo de lavar. No te preocupes. Todo va a salir bien. Yo nada más temo por los resultados. Mi amor, no te preocupes. Tú no te preocupes. Si resulta que el hijo es de Braulio, pues de cualquier manera yo lo voy a querer. Como te quiero a ti. ¿Sabes cuánto te quiero? No. De aquí más o menos como a la luna, 3 vueltas y de regreso. ¿Un poquito? ¿Qué tal, señores? ¿Listos para el procedimiento? Sí. Sí. Bueno, no sé, ¿no nos podríamos dar un tiempecito, unos minutos? ¿Qué? Tiempo, estamos sin tiempo y en forma para hacer este procedimiento. Les platico, es un procedimiento muy seguro y muy rápido. Bueno. ¿Sí? Sí, está bien. Señorita. Ay, está frío. En presencia de sus herederos, quiero pasar a leer el testamento. Yo, Lázaro Hernández, dejo a mi esposa Yesenia Sandoval la cantidad de 10 millones de pesos. Y a mi hija, Mónica Hernández, la misma cantidad, 10 millones de pesos. Siendo ese dinero el único bien que tengo para ellas, quiero que lo acepten con amor y se cumpla mi deseo. Firma, Lázaro Hernández. Lázaro tenía 20 millones de pesos y decidió dejarles la mitad a cada una de ustedes. Me dijo que quería que usaras tu parte para estudiar una carrera y que fueras una profesional. Lázaro y yo hablamos muchísimas veces del futuro de Mónica. ¿Por qué no me contó que Altagracia le dejó toda esa lana? Bueno, porque en ese momento Altagracia y tú estaban resentidas todavía. No quería que rechazaras la herencia. Pero por supuesto que la vamos a rechazar. A ver, por culpa de Altagracia, mi papá estuvo viviendo en la miseria siempre. Ni siquiera teníamos para sus medicinas, Regina. Mónica, Lázaro la perdonó. Pues sí, pues que se quede muy tranquila, con sus perdones, que no los trate de comprar. Porque cuando más la necesitaba era cuando yo era niña y andaba vendiendo en la calle. No ahorita. ¿Cómo para qué? Todo lo que yo me gané, me lo gané a pulso. Y yo sola. ¿Ya? ¿Más tranquila? Te pedí que me trajeras porque no quiero que te sigas metiendo en líos. Solamente le fui a dar el pésame a Mónica. Ya, mamá. Tú habías aceptado no meterte con esa muchacha. Y tampoco con Altagracia. Altagracia es su madre. A ver, no, a ver, ya. A ver, vamos a estar claros. Sí, me metí con una madre y una hija y no me siento orgulloso de eso. ¿Está bien? No hace falta que me lo recuerdes todo el tiempo. Perdón, tienes razón. No, bueno, perdón, mamá. Es que tengo mucho trabajo que hacer y toda esta situación, no. Confié en tu palabra y me engañaste. Te vi besando a mi hija.